Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva InView Wiki Kickoff, que yo, Pablo Galman, por si alguno hasta esto no me conoce, hoy me va a acompañar, como es habitual últimamente, el señor Mateo Reschini. Em, Teníamos la idea hoy de hacer una wiki 100% offshore, si bien no hay grandes novedades, o al menos no con respecto al ritmo de cambios de escenario y demás que veníamos viendo en los últimos meses. Siempre está bueno hacer un repaso de lo que estamos viendo y sugerir algunas ideas de inversión que creemos que pueden hacer un muy buen fit para este momento. Pero bueno, uno propone y el mercado dispone. Tuvimos finalmente el fin de semana ya noticias confirmadas de medidas económicas locales en el contexto del acuerdo con el fondo. Por lo tanto, lo trajimos a Mateo de invitado estrella y yo primero voy a dar, quizás de manera un poquito más rápida de lo habitual, el offshore. Obviamente después les vamos a distribuir la presentación y la filmación y si necesitan hacer más detalle o foco en algún caso particular, me consultan, ya saben dónde encontrarme. Para darle espacio a Mateo, que nos haga un breve comentario de primera impresión, no solo de las medidas, sino de las elecciones de ayer. Ya lo nombramos nuestro corresponsal federal en temas electorales, y después abriremos a preguntas, donde si siempre les digo que pueden preguntar cualquier cosa, hoy que terminamos haciendo un híbrido entre offshore y onshore medio obligados, más que nunca siéntanse libres de preguntar lo que quieran. Así que Sea Santa Fe o Santa Cruz es lo mismo, digamos. sí, recibimos por mostrador todas sus inquietudes. Em, Dicho eso, y para no terminar muy apretados con el tiempo, arranco. Em, el mercado norteamericano, lo que estamos viendo ya hace varias semanas, y a medida que los datos macro van sumando para esa tesis, es que pasamos de una recesión inminente que nos vienen pronosticando la curva invertida de Treasuries ya desde hace mucho tiempo, y de manera muy clara, porque ya el nivel de la inversión es realmente muy grande, superando los 100 puntos en algunos momentos. Y si bien tenemos datos sobre todo fabriles, los PMI de Filadelfia, de Chicago, de Nueva York, siempre vemos olas de despidos, vemos cómo la tasa mucho más alta empieza a morder en algunos segmentos del mercado que son muy sensibles, pero la realidad es que pasó todo eso, tuvimos un mini, bueno, no tan mini, un temblor financiero con dos, tres bancos muy grandes que debieron ser rescatados, pero como resaltamos en el último dato que salió, el PBI sigue creciendo y a un ritmo relativamente robusto para una economía desarrollada como Estados Unidos, y ahora sumamos datos de desempleo y mercado laboral que abonan ya una nueva teoría donde dejamos la recesión, o al menos lo ubicamos para el año que viene, quizás segundo semestre del año que viene, siempre hablando de la percepción mayoritaria de los analistas. Eh, y empezamos a ver un soft landing, que sería realmente si la cosa en materia de actividad, si el impacto es este, habría que realmente ponderar lo que hizo Powell, porque muchos pensaron, y acá sí me incluyo, pensamos que tardó demasiado en responder a la inflación subiendo tasas. Quizás algunos recuerdan que ya sabíamos que iba a empezar a subir tasas, pero todavía seguía haciendo quantitative easing una semana antes. Luego ahora hay gran parte del mercado, y después vamos a ver sobre eso, que piensa que ya es suficiente con las subas de tasas, que seguir estresando el sistema financiero ya trae más costos que beneficios, pero por el momento, con los datos a la vista, la verdad que eh, creo que este escenario, después de una suba de tasa de la magnitud que tuvimos y sumado el conflicto que generó la,
la invasión rusa en Ucrania, más todos los efectos de los coletazos de la serie de la pandemia, la verdad que creo que estamos mucho mejor de lo que se hubiera podido esperar, y de hecho este gráfico lo traemos porque generalmente 280.000 es la cota que en los indicadores iniciales de pedidos de desempleo suele marcar que el mercado está todavía vigoroso o empieza a sufrir un poco, y ese número parecía acercarse hace algunas semanas, pero ahora nuevamente caemos bastante por debajo de esos niveles, e incluso volvemos a ver después de unos cuantos meses, ya casi un par de añitos diría, que el salario mensual real de los trabajadores norteamericanos empieza a subir de nuevo en la comparación interanual. Obviamente esto, siempre decimos lo mismo, subir las tasas genera una recesión o reduce el nivel de actividad, y eso enfría la presión sobre los precios. No es un efecto colateral indeseado secundario, sino que es básicamente el mecanismo por el que este funciona. Si vemos los pedidos de desempleo que siguen en niveles muy bajos históricamente, que siguen marcando que hay un mercado laboral muy vigoroso, y vemos además que se recupera el poder de compra de los consumidores, siempre sabiendo que el consumo representa más o menos el 70% del PIB norteamericano, se entiende que la Fed todavía crea que tiene que seguir en curso durante algo más de tiempo. Recién comentábamos esta relación entre actividad e inflación. Cuando no estamos mirando la actividad, estamos mirando todos los números de inflación, donde ya hemos destacado que los últimos datos fueron muy buenos, incluso mejores de lo esperado. Está muy bien, nos pareció como Charlie Villero, famoso tuitero financiero, mostró acá los datos, citado, lo mostramos. Y claro, acá se ve básicamente lo mismo que vamos a ver en el cuadro que hacemos nosotros, pero más detallado, que es que todo lo que es energía y combustibles, si nos paramos en junio del año pasado, tenía un efecto muy fuerte al alza sobre el valor general, y todos esos componentes que en su momento empujaron con fuerza, hoy son un lastre importante, y por eso estamos viendo en el valor headline, estamos viendo números ya que se acercan bastante a la meta de la Fed. ¿Por qué? Porque tenemos este efecto de combustibles, energía y demás que empujan bastante para abajo. Otros rubros también se han reducido bastante, pero siempre llegamos a los mismos huesos duros de roer, que los vemos abajo a la derecha. Por ejemplo, en el 2022, transporte viajaba a un ritmo interanual del 8.8 y hoy estamos en 8.2, o sea, apenas se nota la diferencia. Y Shater, que como siempre comentamos, por temas metodológicos de cómo se mide y demás, de hecho está subiendo. En junio de 2022 daba 5.6 y hoy da 7.8. Hay un lag acá en cómo se van ingresando los valores, aparte que tiene un ajuste al índice. Y si nosotros miramos una serie muy larga de inflación, básicamente con Shater lo que pasa es que subestima al principio, sobreestima después, pero en el número general la inflación acumulada va a ser la misma, o sea que ahí no habría un gran problema. Ahora, con el mercado tan sensible como está hoy, a los niveles de inflación y a los niveles de tasa, donde un punto decimal puede ser la diferencia entre que un índice haga más 2 y menos 2 en el día, nos vemos obligados a seguir demasiado de cerca quizás estos casos puntuales que pueden distorsionar un poco la imagen, pero en definitiva y a la larga, la inflación acumulada, sea por Shater o por Transportation, el resto se va a terminar normalizando al mismo nivel, ya sea que los datos vengan más en real time o tengan un lag como Shater. Pero bueno, ese es un tema que, dado la sensibilidad que tiene el mercado a cualquier decimal, hoy en día es uno de los grandes temas que discuten los analistas. Esto es lo mismo que veíamos recién, pero como solemos mostrarlo nosotros,
con la línea negra como inflación general, la línea verde como inflación núcleo, y después desagregado en barras por componente. Fíjense como energía que empujó, ahí se ve clarito como empujó durante mucho tiempo hacia arriba, hoy de hecho está lastrando los precios. Y acá a simple vista lo que se ve es que ya el número headline está en la zona de 3%, que ya está bastante cerca de dos objetivos, pero todavía la inflación núcleo recién ahora quebró el 5%, y es probable que la Fed lo que quiera es ver una convergencia un poco más rápida entre el número núcleo y el general. ¿Por qué? Porque si no, cuando el efecto de los commodities, que antes fue muy negativo y ahora es positivo, pasa a ser neutro, volvería, es natural que el headline vuelva más o menos a la zona donde está la inflación núcleo, y un nivel de 4,5-5 todavía sigue siendo inaceptable para la Fed, si bien en algún momento llegamos a tocar 9, sin meternos en los efectos de base y temas más técnicos. En este contexto, el mercado tiene absoluta certeza de que esta semana vamos a ver un nuevo incremento de tasas de la Fed de 25 puntos básicos. Si se fijan en los implícitos, está 99,802. Generalmente cuando está descontado algo por el mercado, es muy raro que difiera después de lo que hace la Fed, justamente porque es conducente para la propia Reserva Federal no hacer horas innecesarias. Entonces si hay un consenso, tiene que tener muy buenas razones para ir en contra. Esto ya está prácticamente cocinado, podríamos decir vulgarmente. La Fed quiere subir, el mercado ya lo reconoció, ya todos los actores esperan lo mismo. En todo caso, como siempre, veremos si en el forward guidance y demás hay algo interesante, porque acá sí se abre, como venimos diciendo hace rato, de nuevo se abre una diferencia muy significativa entre lo que espera el mercado y lo que la Fed dice que va a hacer. Ya a esta altura podríamos decir que esta es la situación normal, y que coincidan sería la excepción. ¿Por qué? Porque absolutamente todo el mundo espera que esto sea la última suba de la Reserva Federal en este ciclo de política contractiva. Lo que vieron que los americanos tienen una frase para todo, esto le podríamos decir one and done, o sea, una más y listo. Ahora hay una excepción relevante a ese consenso, que es la propia Fed. La propia Reserva Federal es en este momento el único actor de mercado relevante que cree que va a subir, va a ser otra suba, y después va a seguir evaluando la situación. De nuevo, en algún momento tienen que converger lo que espera el mercado y espera la Fed. Veremos. A mí me parece, lo hemos hablado en el equipo, nos parece que luce razonable que esta sea la última suba del ciclo, salvo que realmente la economía no dé señales realmente dé señales de que va a continuar con mucha fuerza, lo cual impediría que la inflación núcleo afloje, y ahí sí la Fed se puede ver forzado a ir a otro nivel de tasas. Ahora, por un lado nos parece difícil, pero por el otro lado, recordemos que hace algunos años pensar en una tasa del 5,5, hubiéramos pensado que se iba a acabar el mundo, y tenemos grandes papeles de renta variable haciendo máximos históricos, con las tasas al 5,25, al 5, próximamente 5,25, y no hay ningún problema de compatibilidad en este momento. Por lo tanto, veremos. Pero si yo tuviera que tomar partido en esta discusión entre mercado y Fed, me parece que en esta ocasión el mercado parece bastante razonable en el planteo que está haciendo, como siempre veremos. Y el otro gran tema que se está conversando mucho y que quería traer a la mesa con esta slide de la gente de Hussman Strategic Advisors, que hace una relación entre los niveles de tasa de los bonos del tesoro y los niveles de evaluación del equity, y básicamente la conclusión que llegan es que, tomando datos desde 1928, este es uno de los momentos donde teóricamente
la relación riesgo-beneficio de renta fija y variable están fuera de balance y debería primar en los próximos años el retorno de la renta fija por sobre el de la renta variable. ¿Esto significa que ineludiblemente esto va a pasar? No, por supuesto que no. Si invertir fuera tan fácil, sería cuestión de sacar esta cuenta y hacer lo que diga. Esto lo que significa es que, en términos históricos, eh, la renta fija parece barata en términos de renta variable, pero fíjense que eso es algo, no estoy comparando por favor, pero fíjense que en Argentina nos pasa algo similar en la famosa relación entre riesgo país y equity, y eso se mantuvo y se sigue manteniendo durante muchísimo tiempo sin converger, pero bueno, en un mercado mucho más eficiente como el norteamericano, realmente llama la atención que la divergencia haya alcanzado estos niveles. Si se fijan, nosotros venimos paulatinamente en nuestras carteras modelo incrementando la porción de renta fija, incluso sumando T-bills bastante cortitos para, para aprovechar por un lado las tasas de corto plazo y para tener la mayor flexibilidad posible, dado que todavía queda bastante incertidumbre en qué va a pasar de acá para adelante. Ahora, si esto, porque aparte como este estudio se hicieron varios, hay uno de Damodaran incluso, eh, pero básicamente todos dan lo mismo, que en términos históricos pareciera ser el momento de renta fija. Nosotros también tenemos contacto con todas las gestoras de mutual funds con las que trabajamos y estamos notando un patrón donde la mayoría de sus top picks en fondos o sugerencias y demás apuntan más para el lado de la renta fija. Ahora, siempre está bueno hacerse la pregunta contraria y decir, bueno, si es tan evidente que la renta variable parece cara, ¿por qué la renta variable sigue subiendo? Y nosotros, la explicación más obvia que vemos, que no nuestra obviamente, sino que lo que está viendo todo el mundo, es que hay una serie de papeles tecnológicos vinculados en mayor o menor medida a la inteligencia artificial, que es sin dudas el tema del momento, donde el mercado está pagando una expectativa realmente muy fuerte eh, sobre el futuro de esa tecnología, y si nos fijamos en lo que está implícito en papeles como Nvidia, ya les diría que prácticamente el mercado pagó por adelantado una revolución total de nuestra manera de trabajar, que realmente no estoy en condiciones, y no sé si alguien lo está, de decir si eso, con lo que sabemos hoy de inteligencia artificial, si va a ocurrir realmente o no. No sería la primera tecnología que todo el mundo espera que cambie el mundo y luego los usos terminan siendo muy acotados. No sé qué va a pasar, entonces no voy a opinar, pero lo que sí voy a decir es que está claro que lo que el mercado está pagando es esto. Para el que realmente cree que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, casi cualquier precio de Nvidia le puede parecer razonable, pero mirándolo desde un punto de vista más de value y siendo un poco más agnóstico en términos de lo que uno espera que la inteligencia artificial termine impactando más allá de chat para hacer la tarea, sino en el mundo corporativo y en la forma en que nos organizamos para trabajar, eh, dan un poco de miedo esos ratios. Y esto empeoró una situación de la que también veníamos hablando, y por eso en su momento abrimos RCP, que es el S&P Equal Weight y demás, que es que cada vez más la ponderación de los grandes índices se concentra en estos grandes papeles que ya no son papeles de un trillón, sino que ya estamos hablando de papeles de 1 trillón, de 2 y de 3 también. Sacando Saudi Aramco, que obviamente eso es un caso muy particular y diferente, fíjense, empresas con mayor market cap del mundo, arriba a la derecha, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla, Meta, todas tecnológicas y todas en mayor o menor medida tienen un ángulo por el cual la inteligencia artificial podría revolucionar su negocio. De hecho, el nivel de top heavy que alcanzaron los índices con estos papeles forzó, por ejemplo, a que el Nasdaq 100
haga un rebalanceo forzoso de su cartera porque los componentes que tenían un peso de más del 4,5% del índice superaron el 48% de total, por normativa tienen que reducirlo al 40%, lo cual tuvo un efecto pasajero de beneficiar a algunos papeles más chicos que obviamente van a ganar ponderación, pero bueno, continúan estando muy, muy concentrados los índices arriba, y de hecho, si uno mira los rendimientos de renta variable en el año y los desagrega, básicamente tenemos 7, 8, 9 papeles que hicieron todo, que subieron mucho más de lo que sube el índice, y son tan pesados que acarrean el índice por sí solos, y después tenés 490 papeles que pues están flat, o más uno o más dos. Por lo tanto, no, uno mire por donde mire el mercado, siempre llega a la misma conclusión, y yo por lo menos invito a la cautela. Generalmente eh, cuando el índice se concentra mucho en un puñado de papeles donde las valuaciones suben porque parece que nada puede salir mal, eh, después termina habiendo una corrección. Si esta vez es diferente porque la inteligencia artificial es diferente, creo que nos excede un poco a todos, pero sepamos cuando hoy estamos comprando Nvidia o incluso cuando estamos comprando Nasdaq, un poco cuál es la apuesta que hay atrás. Breve repaso rápido de tasas de mercado, ya que hablamos tanto de tasas, y siempre esto lo comentamos, lo mandamos en los grupos, pero lo pongo acá en un bloque sólido y lo contamos en 5 minutos. Hoy la tasa de los T-bills, haciendo nuestro famoso ladder indicativo de 3, 6, 9 y 12 meses, eso da una tasa bruta indicativa promedio del 5,30, realmente difícil de ganarle. Y los T-bills obviamente tienen la ventaja de que son a descuento, y son quizás para quien recién está dando los pasos en el mundo offshore, llevarlo a la tasa libre de riesgo es por el paso inicial antes de mostrarle siquiera otros asset classes, a menos que tenga una sofisticación ya de base. Recuerden este número 530 porque moviéndonos a Corporate Investment Grade, que hace rato que venimos machacando ese tambor de que nos parece que ahí hay una buena ecuación de riesgo-beneficio. Fíjense, este es un estudio que hizo la gente de Barclays, donde básicamente dice cómo le fue a estas asset classes en los 2 años que empezaron 3 meses antes de que haya un pico en la tasa de política monetaria. Y en este conjunto de condiciones bastante sui generis, a la deuda high yield le ha ido mejor que el resto. De nuevo, ¿esto significa que se va a repetir el caso? No, simplemente es una evidencia histórica que es bueno tener en cuenta. Saben que nosotros tenemos nuestro shortlist de más o menos unos 30 papeles, con bajos mínimos, no callable y con una liquidez más o menos aceptable, y en general nombres reconocidos. Saben que se pueden buscar cosas a medida, pero por ejemplo, para hacer un portafolio a nivel ejemplo, si combinamos en partes iguales, Bank of America 26, Dow 29, Kellogg's 31, CVS Health 33 y Oracle 38, con una duration de 6, esto nos da una tasa medida igual que los T-bills de 5,30. O sea, podemos obtener la misma tasa con instrumentos libres de riesgo cortos o con una combinación de investment grade de primera línea, pero ya bastante más largo. ¿Cuál es el trade-off acá? Bueno, bastante lógico. Si queremos preservar credit risk y flexibilidad ante todo, vamos con los T-bills, a la tasa de libre de riesgo no hay con qué ganarle. Pero es una alternativa interesante ir más largo. ¿Por qué? Porque justamente todos esperamos que sea la última suba de tasas. Si de acá en adelante las tasas empiezan a bajar, y de nuevo, yo sé que es difícil predecir lo que va a pasar porque muchas veces se forma un consenso que no se materializa,
pero si las tasas empiezan a bajar, si uno arma un portfolio de TVs cortos, el problema es que cada vez que rolee va a haber tasas más bajas, y en cambio si uno queda bloqueado en un portfolio más largo, eh, no solo no tiene ese problema, sino que como ya hay una exposición por duration, si las tasas bajan, además de los cupones cobrados y demás, debería haber una revaluación de capital, un efecto inverso al que vimos en los últimos años, donde índices diversificados de renta fija caían 10-15% en el año, no por el crédito, sino por el tema de duration. Me parece que depende del perfil del cliente, o se pueden combinar ambas cosas, obviamente, pero me resulta llamativo cómo hay que estirar tanto y hay que estirar tanta duration y sacrificar crédito para llegar al mismo lugar, lo cual es otra muestra clara de que el mercado, más allá de todo y de que la Fed se mantenga hawkish, ya menos en sus palabras, eh, la expectativa es que de acá para adelante las tasas empiecen a bajar sostenidamente. Misma tabla en formato gráfico, fíjense como los papeles de empresas de primerísima línea y en sectores estables, si se fijan en la parte más baja, Walmart, Coca-Cola, Procter Gamble, estamos hablando de la zona de 4.20, 4.25, entre 3 y 6 de duration, cuando recién vimos que un TV, una cartera de TVs puede rendir 5.30, y hay que ir muy largo para arrimarnos a la zona de 6%. Estamos hablando de duration 9-10. Este es más o menos el panorama que tenemos. La alternativa, otra alternativa obviamente es ir vía ETFs, que acá, a riesgo de ser repetitivo, insisto con los beneficios de usar fondos con formato UCITS, o sea, domiciliados en Irlanda o en Luxemburgo, el efecto impositivo sobre el resultado neto termina siendo tan importante que a veces es preferible no disponer de tantos instrumentos diferentes como en los ETFs domiciliados en Estados Unidos, eh, pero obtener esos beneficios al evitar el withholding tax y demás. Obviamente, como siempre hablamos, los UCITS acumulan por definición, por lo tanto, para el que le guste ese flujo de cupones, sí, hay que modificar un poco la mecánica de vender lo que uno quiera en lugar de esperar que lleguen, pero en el neto final realmente es muy significativo. Acá están arriba los tickers de varios de los fondos de treasuries disponibles en las principales franjas de la curva, de 0 a 1, 1 a 3, 3 a 7, 7 a 10. También hay uno de tips que dejo en el archivo por si en algún momento vuelve a aparecer una estrategia ganadora que hoy no lo parece. Y después destaco particularmente el iShares Short Duration Core Bond, que el ticker es SDIA, con una duración de apenas arriba de 2, esto está rindiendo más o menos 5.55, los gastos totales, que obviamente los van restando en el valor de fondo, son apenas de 0,2 anual, y acá adentro básicamente el 90% de la cartera está entre triple B y A, y BlackRock en su propia clasificación de riesgo, que va de 1 a 7, lo pone como 2, o sea, es prácticamente el paso siguiente a los TVs. Después tenemos alternativas en formato mutual funds. Voy a destacar tres rápidamente porque ya las hemos comentado todas. Uno es este fondo de Janus Henderson, que no es el primero que les hemos contado, donde es un formato relativamente novedoso, donde hay una fecha de cierre para juntar el dinero, que en este caso es el 10 de agosto, y con eso se compra una cartera de títulos que se tienen básicamente a vencimiento. Otra manera, o sea, nosotros siempre decimos que
a preferencia del cliente podemos elaborar una misma estrategia con distintos instrumentos. Podemos armar una cartera de corporativo, podemos comprar un ETF y si es UCITS mucho mejor, o podemos ir por un mutual fund, o sea, todas las opciones están sobre la mesa. Y destaco dos más que son estrategias un poco más sofisticadas, si se quiere, y donde la tasa bruta de la cartera permite que luego acá se hagan los cobros de comisiones y demás, que igual la tasa final termine siendo atractiva para el inversor. Uno es el PIMCO Income, que ya lo hemos comentado varias veces, que hoy la cartera con una duration de casi 4 tiene un yield to maturity de 7,7 con una calidad crediticia de A+. Acá este fondo no es solo renta fija, pero el núcleo está ahí, hay también hay otras operaciones. Pero bueno, históricamente es un fondo que ha funcionado muy bien. En la versión norteamericana tiene un track record mucho más largo y realmente siempre está entre los fondos que destacamos. Y también ya hemos mencionado a este fondo de Bunnings que es el Global Senior Secured, que es deuda high yield, pero con garantía de colateral. Y acá sí, fíjense que con una duration de 3, el yield to maturity está en 2 dígitos, bruto, ¿no? Pero igual, acá hay espacio para que quede una tasa final muy atractiva dentro de lo que es high yield, diversificado y obviamente con el beneficio de tener ese colateral que no es el común de las emisiones. Obviamente, acá estamos hablando de un promedio de rating crediticio de B+, lo cual obviamente entre A+ y B+ hay un universo, pero bueno, son dos puntos interesantes para tener en cuenta en la ecuación. Les comento muy brevemente cómo vienen las carteras, y ya le doy paso a Mateo para meternos un ratito al menos en Argentina. Esto es al cierre del jueves pasado. La cartera conservadora realmente rindió prácticamente lo mismo que su benchmark. Fue un mes relativamente calmo para las tasas. Tenemos el saltito en la parte más corta por la suba inminente que esperamos esta semana, pero luego el resto estuvo muy pocas modificaciones, lo cual explica esta cierta paz, donde si se fijan, prácticamente el rendimiento tanto de la cartera como el benchmark es igual al de vengado que tuvieron los TIBIs que tenemos en cartera en el periodo. Esta semana, de hecho, ya les había comentado, pero les vamos a comentar a dónde roleamos esos TIBIs que nos vencen. Después, cartera moderada, 70 puntos arriba. De hecho, veníamos abajo y el último día se dio uno de esos casos donde en lugar de subir o bajar las barritas juntas y solo variar la proporción, acá la cartera subió contra una caída del benchmark. Básicamente, la manera más rápida de explicar esto es que las apuestas sectoriales que tenemos, que durante un tiempo nos dieron cierto dolor de cabeza, vienen performando bastante bien. Sector financiero, XLF con una suba casi del 5%, apoyado sobre todo en una tanda de buenos balances que estuvimos comentando. Saben que siempre los bancos arrancan con las presentaciones más importantes. Después energía, value y el mencionado equal weight RCP estuvieron bastante por arriba del benchmark y nos ayudaron. Cartera agresiva, de nuevo, 70 puntos por encima del benchmark, una simetría bastante sorprendente. Y acá podemos decir básicamente lo mismo. Sector financiero, el Russell 2000 del Microcaps, los dos anduvieron muy bien. Y la estrella del mes hasta ahora viene siendo Omega Healthcare Investors, que ya los que nos escuchan hace rato me habrán escuchado 1000 veces hablar de ella, pero bueno, el público se renueva. Es un bet que viene de cuando se hicieron las carteras más o menos, y nunca salió. Es un rate especializado en instituciones de cuidado de ancianos, ya
con problemas médicos. No voy a contar toda la historia de nuevo, pero básicamente la novedad que tuvimos que explica un poco este rally, ya habíamos hace un tiempo visto un balance mejor de lo que se esperaba y ahora tuvimos la confirmación de que la empresa mantiene su dividendo que va a pagar el 15 de agosto. Eh, con la suba que tuvo el papel todavía, el dividend yield está en la zona de 8,2, 8,3%, que nos parece más que razonable. Seguimos creyendo que en un futuro la empresa no solo puede pagar dividendos crecientes, sino que puede crecer significativamente el negocio. Por lo tanto, mientras no veamos red flags en la marcha de la gestión del negocio, creamos que este dividendo puede ser ajustado, mantenemos posición ahí y en estos últimos meses realmente hemos visto una muy buena performance. Mateo, te invoco. Eh, Tenemos dos grandes cosas para comentar. Por un lado, las medidas, por el otro, las elecciones en Córdoba. Somos todo oídos. Perfecto, acá estoy, acá estoy. Bueno, yo hasta recién, no voy a mentirte, Pablo, no te estuve escuchando muy atentamente porque estaba muy atentamente mirando qué pasaba ahora con la apertura del MAE, ¿sí? Del MULC. Hoy, con todas estas medidas de devaluación parcial, como dice la nota de la izquierda, no va a haber un movimiento muy grande porque nadie puede comprar muy bien hasta que se readecúen sistemas y, bueno, lo que ya sabemos, digamos. Pero la cuestión era que ayer, entre los rumores de esta devaluación parcial, un medio periodístico decía que venía con una suba del tipo de cambio del 10%. No se materializó, muchachos. Seguimos más o menos en los niveles de suba de tipo de cambio de la semana pasada. Así que por ahora, implica que capaz que en 10 minutos se corra el Banco Central o que directamente mañana se corra el Banco Central. Por ahora, las medidas, las únicas que tenemos son más o menos las anunciadas, ¿sí? ¿Qué es esta devaluación parcial? Básicamente, el dólar a 3.500, el dólar que sale del promedio del MULC, que ayer me enteré que no se llama más MUL, que se llama MLC, ¿sí? El Mercado Libre de Cambios. Lo que sucede es que vamos a tener un dólar de 340 para el campo. Todavía no queda claro si va a incluir productos bueno, como la soja, digamos, pero sí hablaban de dólar de economías regionales y que incluiría al trigo, sorgo y maíz, ¿sí? Ahora vemos las implicancias de eso. Después, que además se pondría un impuesto país a las importaciones, que bueno, es del 7,5% y encarecería el tipo de cambio para las importaciones. Bueno, ¿qué sucede ahora? ¿Qué tenemos acá? Digamos, esto es una devaluación parcial y una devaluación meramente en la cual se trata de no mover el tipo de cambio oficial antes de las PASO, ¿sí? Ya parecería que este plan llegar del que hablamos numerosas veces ya es una cuestión de llegar lo más cercano posible a las PASO sin perder la rueda del auto, digamos. Y lo que se ve es bueno, que el FMI evidentemente estaba pidiendo algún tipo de protección adicional al sangrado de reservas, y esta es una forma, ¿sí? Porque entrarían nuevas liquidaciones de estos otros productos, como el maíz, como el sorgo, como el trigo, y además se desincentiva a las importaciones que venían también ayudando al sangrado de las reservas. ¿Qué problema tenemos acá? ¿Sí? Alguien me puede llegar a decir, che, yo no como maíz, ¿sí? Bueno, no compraré latas de choclo, digamos, pero la cuestión es que hasta ahora esto se había postergado muchísimo porque la soja no tiene un impacto tan directo, ¿sí? Sobre el precio de alimentos y sobre la tan mencionada mesa de los argentinos, digamos. A mí el trigo y el maíz es muchísimo más directo, digamos, ¿no? El maíz es alimento balanceado, el maíz es alimento en general para un montonazo de las carnes, como puede ser cerdo o pollo, ¿sí? Entonces, por ese lado, vamos a ver que esto de corto no importa, porque las pasos son en 3 semanas, digamos,
de largo sí lo vamos a ver un poquitito más candente, digamos, pero esto va a traer un impacto sobre la mesa de los argentinos, digamos, y por eso se había tratado de postergar. Eh, Esto va a pegar en inflación por el precio y además que va a pegar por, como ya vimos en las anteriores ediciones del programa de incremento exportador, en mayor emisión por parte del Banco Central para comprar estos dólares que puedan llegar a ingresar. Eh, Estas medidas, la verdad, dejan un gusto a poco bastante, bastante considerable y hasta algunos decían, bueno, van a hacer algunas medidas para tirar hasta las elecciones generales. Ya ahora se está planteando que quizás estas medidas son para tirar hasta las PASO, ¿sí? Principalmente porque hay que ir bajando el consumo de reservas por toda esta situación del sangrado que se dice, y también para acordar con el FMI y no tener que defoltear con el FMI. También se habla de postergar, o de adelantar, perdón, los pagos del FMI del resto del año hacia ahora. Eso todavía no sabemos nada y tenemos la crónica del avión que nunca salió, que nunca sale, que a veces sale, a veces no, digamos, de ir a Washington y tratar de negociarlo. Por ahora todo eso es mucha expectativa. Lo que sabemos es por trascendidos en los medios, que sabemos que se manejan muy bien con los medios desde el MECON. Entonces, por ese lado, la verdad es que hasta que no esté todo firmado, no vamos a saberlo. También hay quien dice que quizás esté un poco sobredimensionada la batalla, digamos, como para presentar un poco de épica, y puede llegar a pasar, ¿no? Porque si el FMI lo único que pedía era esta devaluación parcial, digamos, y encubierta, la verdad que bueno, dentro de todo parece mejor de las cosas que se planteaban la semana pasada, digamos. Entonces, algo de ese efecto puede llegar a ver. Veremos ahora qué impacto tiene. Por ahora no veo salto en el MULC y veo a los bonos soberanos 2%, 3% arriba en el exterior, ¿sí? Los globales. Los bonares afuera no operan tanto. Por otro lado, tenemos las elecciones en Córdoba, ¿sí? Recordemos que son elecciones para el intendente de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Y hubo una sorpresiva victoria sorpresiva entre comillas, del candidato, ¿sí? Pacerini, de, eh, del peronismo cordobés, ¿sí? El peronismo cordobés ganó lo que sería, bueno, ya Yarlora ganó la gobernación, digamos, que era el candidato de Schiaretti, y también se quedarían con la intendencia de Córdoba. A ver, sobre ¿esto es malo, bueno para Juntos por el Cambio? A mí me cuesta muchísimo extrapolar resultados muy locales, como pueden llegar a ser la intendencia de una ciudad, a lo que pueda llegar a ser un voto más adelante en el gobierno nacional. Primero y principal porque yo tengo bastantes amigos cordobeses opositores, amigos cordobeses más apolíticos, y la verdad es que en general lo que me dicen es que durante la intendencia de Juntos por el Cambio de Luis Juez no fue una buena gestión, no estaban para nada conformes, y que dentro de todo Yarlora acomodó la cuestión, digamos, o sea, sin afinidades políticas, hasta incluso algunos opuestos, digamos. Entonces, a mí lo que me parece también, y habiendo visto un poco lo que fueron las elecciones santafesinas también acá, digamos, la performance de Juntos por el Cambio o de alguno que otro candidato, me parece que extrapolar resultados locales a lo que pueda llegar a ser una votación nacional, no estoy tan de acuerdo que eso pueda llegar a suceder. ¿Sí? Ayer vi, por ejemplo, tweets de analistas de mercado que decían cómo pueden votar a el oficialismo con 140% de inflación. Sí, está bien. El tema es que si la gente, o sea, la gente no sé si hace una relación directa. Uy, mi municipio, el que gobierna mi municipio, su partido que gobierna en Nación generó un 140%. No, o sea, el municipio para una cosa y la Nación para la otra, ¿sí? Entiendo que pueda llegar a haber algún tipo de influencia, ¿sí? O sea, de tratar de hacer una bancada mayor hacia cierto partido, pero también Schiaretti en su momento también se identificó como peronismo no kirchnerista. La verdad que ahí no sé si esto es una cuestión de que se pueda
extrapolar, porque además también tenemos a los sommeliers de resultados electorales, como decía una nota en Seúl este fin de semana, realmente me divertí mucho, que, o sea, hoy por hoy no podemos decir, bueno, eh, el lunes pasado, según lo que vimos en Santa Fe, parecía que Juntos por el Cambio ganaba con el 90% de los votos en primera vuelta, digamos. Y ahora que perdió Juntos por el Cambio en la Intendencia de Córdoba, vamos a decir que va a perder. O sea, hay mucho ruido, digamos, con este tipo de cosas, y me parece que no tomaría tan en cuenta las extrapolaciones que puede haber sobre elecciones muy locales. Eso es Yo, todo lo que tengo para decir por ahora. bien, yo tengo un par de cosas para agregar. Yo estuve respondiendo ya algunas preguntas que nos llegaron. Si alguien quiere preguntar algo más, este es el momento, porque así cerramos a tiempo, que hoy el mercado seguramente va a estar movido para todos. Eh, Coincido con el tema de no extrapolar elecciones locales y doy el mismo ejemplo que siempre. Eh, Milei en las elecciones provinciales ha sacado resultados muy, pero muy magros, de 3-4%, incluso con gente que antes presentándose sola había sacado 15%, pero aún así todas las encuestas presidenciales en ninguna baja del 15%, o sea que evidentemente ahí hay un efecto de disociación. Eh, no sé realmente si se puede leer mucho sobre esto. Sobre tema, veo que alguien está levantando la mano por chat las preguntas, no abrimos el micrófono. Eh, Veo que eh, y acá voy a caminar entre cáscaras de huevo y tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Si bien todavía no está todo confirmado, no está nada firmado, no sabemos si el avión despegó o no, o sea, estamos hablando de supuestos. Las medidas anunciadas, coincido con Mateo, me dejan gusto a poco. Eh, Me dejan gusto a poco en el sentido de que cómo convencemos al fondo que con eso vamos a solucionar el incumplimiento literal de todas las metas que nos planteamos. Pero bueno, ahí puede haber un tema político y demás, que ya me parece que nos excede. Entonces, la relación con el fondo no voy a opinar. Supongamos que el fondo toma esto y accede a girarnos la plata que nosotros les tenemos que pagar, digamos, como para cerrar el asiento contable y patear el problema para adelante. Aunque con el fondo estas medidas alcancen para un siga-siga de patas cortas, a mí me parece que no alcanzan para controlar la dinámica interna, independientemente del fondo. Me parece que dado el nivel de reservas netas actuales y la sangría diaria que estamos viendo, a mí me cuesta creer que con estas medidas eso se puede revertir. Por lo tanto, no cerraría la puerta a que a que falte algo en este paquete de medidas que pueda salir después. O que, como decía Mateo, esto sea literalmente un parche hasta las PASO y después, dependiendo de cómo salgan ahí los resultados, sacamos el mazo de nuevo y repartimos. Eh, es difícil opinar sobre cosas que están ocurriendo en vivo y operaciones cruzadas y demás. Voy a hacer un comentario más sobre esto, que es el siguiente. Y que no veo que se resalte mucho y que muy poca gente está hablando de esto. Poner un impuesto país a las importaciones, si bien lo puedo entender como escuché gente del gobierno que habla de una devaluación fiscal, escuché explicaciones de que, bueno, también hay que fortalecer el flanco recaudatorio, entonces lo hacemos así, como sea, pero esto termina afectando el rol de cobertura que tiene todo el complejo de instrumentos atados al A3500, porque si un importador eh, está buscando cobertura para sus importaciones futuras y de repente no es que se le movió el dólar, sino que le pusieron un impuesto en el medio, ahí hay como una degradación de los contratos que nunca suma. Hemos visto cosas mucho peores, seguro,
Em, pero me parece que incluso aunque uno piense en medidas de corto plazo, tendríamos que tratar de generar un entorno donde los contratos se cumplan, porque torciendo así las cosas, generalmente después a la larga el efecto termina siendo peor. Vamos ahora sí a preguntas. Esta, Mateo, me la imaginé. Eh, Vos hablabas de que va a haber un efecto precios. ¿Podemos extrapolar eso directo a una recomendación de comprar SER o es más complejo? Perfecto, me gustó el agregado de es más complejo, pero no, a ver, em, yo creo que con estas tasas SER está interesante la compra. El tema es que me parece que puede llegar a haber un poco más de volatilidad metida en el medio respecto de lo que puede llegar a pasar por otras cuestiones que no sean la inflación, ¿sí? O sea, toda esta cuestión de ser postelectoral, si el año que viene se reperfila todo, si no se reperfila todo, no estoy tomando partido por ninguno de los dos, ¿sí? Estoy meramente mm, diciendo cuáles son las opciones, digamos. Entonces, por ese lado, lo que puede llegar a pasar ahí es que sí, la inflación se va a acelerar. El tema es si vas a ver la ganancia de esa aceleración de la inflación, si siguen pateando esta frontera, digamos, de que mientras más largos sean los instrumentos, más rinden, digamos, ¿no? Entonces, por ahora, me parece que sí, que para lo que es carry, yo viraría a hacer en este preciso instante, y más con ese dato de 6%, y más también para lo que puede llegar a ser un poco de cash management. Sí, primer lecer que tenemos es a septiembre, que ya en cualquier momento ya se vuelve tasa fija, después tenés la de octubre. Ahí veremos si se da el perfil de riesgo para ir a eso. Perfecto. Última pregunta, y acá ya nos metemos en la maraña regulatoria, por lo cual podés no responder. No sé si llegaste a leer el detalle de toda la normativa de esto, pero extrapolando lo que pasaba antes, ¿continúa esto de que si vendés maíz o trigo no podés ir al dólar MEP o operar contra D? Em, Perdón, me estaba desmuteando, porque si no iba a hablar solo. Mirá, la verdad es que ahí yo tengo entendido que no, que no se puede porque básicamente participaste del programa de incremento exportador. Eso ahí de última, consultar un poco más con comercial para que consulte con compliance. La última vez que yo consulté me dijo que no, más que nada con el dólar soja, pero bueno, si ahora lo incluyen con maíz, no debería poder tampoco. Perfecto, voy yo con una. ¿Qué tanto de trabajo sucio de la esperada de evaluación implican estas medidas? Poco y nada sería la respuesta. No empiezan ni a cubrir la dimensión que tendría que tener un reajuste de precios relativos para decir que la macro queda más o menos ordenada. No sé si ponerle un porcentaje es un poco ambicioso, pero menos del 20, digamos, como para dar changüí. Faltaría muchísimo. Por eso con Mateo tenemos cierta suspicacia de si acá nos falta algo en este paquete o si la idea es hacer otro paquete dentro de un mes, porque no es que o sea, no solo no es suficiente para encarrilar el tema que viene, no nos parece suficiente para llegar ordenadamente hasta pasarle la posta que viene. Así que seguramente veamos novedades. La última y cerramos. Eh, a ver, Mate, esta te la paso como viene. Buen día. ¿Ven recomendable los FCI que buscan cubrir inflación como instrumento líquido para poder cambiar la estrategia rápido? En realidad, mm, Gabriel, o sea, si tenés una YESER o un fondo y querés cambiar la estrategia, en un caso vendés y en otro rescatás, como que no sé si tenés demasiada diferencia. Pero podemos aprovechar, Mate, para recomendar algún fondo de los que nos gustan. Bien, sobre los fondos SER.
a ver, mostramos el pasado, digamos, por si quieren ir a la grabación, digamos, cuáles son los top picks ahí. Dentro de todo, a mí, por más de que no sea el que más rendimiento acumula en el año, es el Mega Inver retorno absoluto, más que nada por una cuestión de baja volatilidad. Después de eso, lo que vos decís, digamos, de salir rápido, ¿no? El problema que vos podés llegar a tener después es si, bueno, también de repente hay algún problema con la deuda o algo, sí, o sea, vas a estar adentro del coso, no te va a cambiar estar dentro de un fondo que tener el activo en particular. Lo que sí es que ellos, los fondos, al tener más liquidez esa gestión, pueden ir un poco más largo y mantener instrumentos líquidos para pagar los rescates. Así que por ese lado, yo dentro de todo iría a un fondo, pero sin engañarme de pensar de que estoy a salvo de las razones por las cuales no iría a los instrumentos SER. Digamos, o sea, estás en el mismo riesgo, nada más que con un poco mejor de gestión de liquidez y hasta quizá el rendimiento un poco más deprimido por esa misma gestión de liquidez. Bien, perfecto, Mateo. Cerramos acá, así dejamos a todo el mundo para la rueda que seguramente sea movida. Gracias a todos, nos vemos el lunes que viene, que al ser la primera presentación del mes seguramente detallemos cómo anduvieron las carteras, anunciemos cambios y demás. Eh, Cualquier cosa saben dónde encontrarnos y muy buena semana para todos. Buena semana.